¿Cuántas reglas crees que necesitas para programar esto? ¿200? ¿100? ¿50? Nada de eso. Solo necesitas 4 simples reglas para crear el orden dentro del caos más absoluto. Y que vas a poder usar para 1000 cosas, desde generar música y niveles aleatorios de forma procedural, como ocurre en Minecraft, hasta simular comportamientos sociales, biológicos o físicos. Y por supuesto, también hay videojuegos que basan toda su mecánica en autómatas celulares para crear mundos complejos, modificables y totalmente interactivos. ¿He conseguido despertar ya tu curiosidad? Si es así, quédate conmigo hasta el final, porque te voy a enseñar todos los secretos y misterios del autómata celular. Bienvenido al mundo de la vida artificial. Pero primero de todo, ¿qué diablos es un autómata celular? Aquí me tienes, perdona la tardanza. Déjame que te lo explique con un ejemplo. Imagina que metes una hormiga en una caja de zapatos y la dejas ahí dentro para ver lo que hace. Puede que se quede quieta en un rincón o que empiece a caminar de forma un tanto errática. Nada muy espectacular. Ahora bien, pongámoslo un poco más interesante. ¿Qué ocurre si meto 99 hormigas más y tenemos 100 hormigas dentro de esa caja? Unas chocando con otras, teniendo que apartarse, teniendo que cambiar su patrón de movimientos. Pues nos encontraríamos algo parecido a lo siguiente. Cada hormiga seguramente caminaría hacia adelante si ve que hay hueco, si ve que hay lugar de paso. Pero, si ve que hay otra delante de ella, es probable que intente esperar para dejarla pasar. Y si por el contrario encuentra un montón de hormigas que le obstaculizan, seguramente lo que haga será cambiar de dirección. Imagina a esas 100 hormigas, todas ellas haciendo esto. Después de un pequeño caos inicial, lo más probable es que todas encontrasen un patrón común, una especie de orden. Lo interesante de estas hormigas es que los movimientos en sí no están programados, lo único que tienen codificado son estas 3 sencillas normas en este ejemplo que he puesto. Pero es precisamente la interacción entre todas ellas lo que hace que este sistema parezca que está vivo y que adopte formas y comportamientos orgánicos. Pues el autómata celular se basa precisamente en este curioso principio que para nosotros no es nada intuitivo, y es que para programar una simulación compleja no necesitamos órdenes complejas. Con órdenes sencillas se puede crear un comportamiento absolutamente complicado. Pero bueno, vamos a ir al meollo de la cuestión y vamos a ver cómo se programa todo esto. Imagina que cada píxel de la pantalla es una de estas hormigas, un elemento básico que se comporta de forma totalmente independiente al resto, que puede moverse libremente por la pantalla. Para recrear nuestra caja de zapatos o este pequeño universo usaremos una matriz o cuadrícula como si fuera un tablero de ajedrez, en el que cada casilla será una de estas hormigas y las que tiene justo alrededor, es decir, las casillas que tocan, son sus vecinas. Cada casilla tiene asignado un estado, por ejemplo, vivo o muerto, que vamos a representar con un número, un 0 o un 1, o, para verlo más claro, con un color, blanco o negro. En el caso de nuestras hormigas, si la casilla es blanca, esta está viva, y si es negra, está muerta. Es decir, que no hay hormiga en ese momento. No hay nadie ahí, no hay nadie en casa. Cada una de estas hormigas, o casillas, tienen codificadas unas pocas normas muy sencillas de ejecutar, pero que dependerán completamente de lo que estén haciendo sus vecinos en ese instante, es decir, de su estado actual, si están vivos o si están muertos. Así que el comportamiento de cada hormiga no solo dependerá en sí de ella, ni siquiera de sus vecinas, dependerá de todas. Es como tirar una piedra, un guijarro, un río, que va creando ondas. Cada hormiga está influida por las demás y a su vez esta influye a las otras que tiene a su alrededor, creando unos comportamientos que a veces son impredecibles. Suena caótico, ¿a que sí? Pero la realidad es que mola bastante todo esto. El ejemplo más famoso de vida artificial o de autómata celular que vais a encontrar es el juego de la vida de Conway, que ya habéis visto al inicio de este vídeo. Lo más divertido o lo más curioso de este juego es que solo consta de 4 sencillas reglas, que son las siguientes. Si una casilla tiene menos de 2 vecinos, vivos, se entiende, pues esta muere por aislamiento. Se supone que no puede sobrevivir 2 células solas, pues están aisladas y mueren. Si la casilla tiene exactamente 2 o 3 vecinos,
está en un estado óptimo, por lo que se queda igual y sobrevive hasta la próxima generación, es decir, hasta el próximo fotograma que se vuelva a actualizar. Si una casilla tiene más de 3 vecinos, se entiende que hay una sobrepoblación, es decir, no hay comida para todas, por lo que ésta muere de inanición. Pero existe otro caso. Si una casilla en la que está el estado de muerto, es decir, una casilla vacía, tiene exactamente 3 vecinos, es la población óptima para la reproducción, por lo que esa casilla pasa de muerta a vivo. Se ha creado un nuevo ser. Así que estamos hablando de un sistema en constante evolución en el que la vida siempre se abre camino. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. ¿Pero así es? Lo chulo de todo esto es que hasta el propio Conway se sorprendió al ver la cantidad de patrones que iban apareciendo. La gente iba descubriendo distintos objetos, distintas estructuras que creaban reacciones en cadena o que creaban cosas espectaculares, dando lugar a un trasfondo filosófico y en algunos casos hasta podríamos decir que poético. Por ejemplo, existe una estructura llamada breeder o criadero en el que unos pocos agentes, es decir, unas pocas casillas, pueden reproducirse hasta el infinito, creando un universo en constante expansión, algo muy similar a lo que podemos ver en nuestra propia realidad. Podríamos considerarlo como un Big Bang, una chispa afortunada que prende la llama de la vida y que se expande de forma continua y ordenada. Todo ello dentro del caos. Esto nos hace pensar en la propia belleza de nuestro universo, con esas estrellas infinitas, esas galaxias que se agrupan. Pero no es la única configuración peculiar. Existe otra, conocida como el Jardín del Edén. Y este apodo tampoco es casual. Y es que esta estructura recibe este nombre porque solo puede ser creada por un ser o una entidad superior. Es decir, yo. Bueno, o tú, o cualquiera que esté programando el juego de la vida. Pero tiene que ser alguien que esté por encima del nivel de existencia del juego. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yo creo que sí, pero vamos a verlo. Todas las casillas del tablero tienen estado anterior, antes de que se aplicase la última de estas reglas o instrucciones. A este estado previo lo llamamos padre, porque es el que genera ese hijo, ese nuevo estado, ese nuevo ciclo. Y hay casos, como en el de la imagen, en el que dos padres distintos o dos estructuras diferentes pueden dar como resultado el mismo hijo. Pero es muy difícil hacer el proceso a la inversa y deshacer y ver si un hijo cuál era su padre. Pero hay otra probabilidad y es bastante curiosa. Y es que hay configuraciones que es imposible que tengan un padre, porque incumplirían las reglas de este pequeño universo simulado, nuestra caja de zapatos, si me lo permites. Así que esta configuración solo puede existir en el ciclo inicial o ciclo cero, porque es totalmente imposible que dentro del juego de la vida lo produzcan los propios agentes o las propias hormigas. Jamás van a dar esa configuración. Ergo, tiene que haberlo creado alguien que esté por encima de esas reglas del juego. En este caso, una deidad, vamos a decir, dentro de ese estado digital, alguien que está por encima, el creador de ese juego. Por cosas como estas, creo que es por lo que Elon Musk está convencido de que vivimos en una realidad simulada, en una Matrix, que, según sus propias palabras, tiene un argumento terrible. Maybe we're in the simulation. Have you thought about this? And A lot. are we? Aunque si todo esto es una simulación, es un videojuego, creo que Elon Musk no es el más indicado para quejarse. A ver, tío, si esto es un juego, tú estás ganando claramente, eres Iron Man. Has encontrado los chetos del juego, te lo estás pasando. No me llores tanto. Pero Breeders y Jardines de Edén aparte, tenemos muchas estructuras, muchas formas muy divertidas que podemos construir, como por ejemplo esta llave que aparece con una bonita animación, naves espaciales que avanzan por ese universo infinito, algunas estructuras que quedan en un estado estático, totalmente quietas e inmortales al paso del tiempo, y las hay que crean ciclos perfectos. A estas se las conoce como osciladores. Y como digo, no son las únicas, se descubren constantemente estructuras, hay muchísimas. Podéis encontrar wikis con muchísima información de todas las estructuras que se han descubierto hasta la fecha. Para que lo veáis, en el próximo vídeo yo he programado un juego de la vida en JavaScript y aparte he querido añadir algunas estructuras chulas para que no sea todo aleatorio ni tengáis que pintarlas manualmente. Una de ellas, que me gusta mucho, es el Gosper Glider Gun, que es la pistola Gosper,
que se llama así por su descubridor, Bill Gosper, quien en 1970 descubrió que se podía crear algo tan chulo como esto. Parece casi una pistola de plasma de estas que veríamos en Rick y Morty o en Star Wars. ¿Ya estás lo suficientemente sorprendido? ¿Te ha impactado esto? Pues amigo, no hemos ni siquiera dañado la superficie. Espérate que vienen curvas porque aún queda mucho más. Y esto te va a encantar. El juego de la vida es tan sumamente versátil que es una auténtica máquina de Turing. Es decir, podemos crear máquinas y ordenadores dentro de la propia simulación. Utilizando estos componentes podemos programar cualquier cosa. Podemos crear relojes, podemos crear ordenadores muy básicos y virtualmente lo podríamos crear tan complejos como quisiéramos. Incluso se puede programar el juego de la vida dentro del juego de la vida. Vale, Elon, tenías razón, vivimos en Matrix. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? La película esa rara de DiCaprio. ¿Cómo era? Origen. Se llama Inception. Vale, lo que tú digas. Y bien, ¿qué hay de los videojuegos? Os preguntaréis, seguramente porque os gustarán como a mí, como a cualquier programador. A cualquier persona de sangre caliente le gustan los videojuegos. Pues por supuesto, los autómatas celulares también se usan en los videojuegos, se aprovechan para esto. Especialmente en aquellos de mundo abierto, en los conocidos como Sandbox, como Terraria, Minecraft o Noita, que ya habéis visto hace un rato. Un roguelike en el que cada píxel está simulado y podemos destruir, quemar, evaporar o congelar los distintos elementos que conforman los escenarios. Es decir, que podemos cambiarlo todo y destruirlo a placer. Igual que ocurre con Minecraft. También podemos ver lo mismo en The Sandbox Evolution, una app para smartphone en la que jugamos a ser Dios y construimos lo que queramos. Podemos añadir tierra, añadimos agua, lava, quemamos cosas, hacemos mezclas, reacciones químicas. Y todo ello está hecho también con estos autómatas celulares. Otro de los referentes, por supuesto, es Minecraft. Aquí no tenemos una matriz 2D, pero sí tenemos, en vez de tener esos píxeles bidimensionales, tenemos voxels, que son los bloques o cubos. ¿Y qué es lo que ocurre en Minecraft cuando ponemos un bloque o prendemos fuego a algo? Pues que ciclo a ciclo podemos ver cómo se va propagando a las casillas cercanas. ¿Qué ocurre si ponemos un bloque con agua? Se va propagando y si encuentra fuego o si encuentra lava, según sus vecinos, hace distintas reacciones. Pero ojo, no todos son simulaciones, ¿eh? Esto está muy bien, pero los autómatas celulares o la vida artificial la podemos utilizar para generar escenarios procedurales, es decir, niveles aleatorios que tienen sentido, como por ejemplo estas cavernas creadas con código en JavaScript y que si os interesa veremos en otro vídeo cómo hacerlo para nuestros niveles. Y esto que veis aquí, simular fluidos, cómo se mueve el agua, esto tiene pinta de ser súper complejo, se tiene que necesitar un motor físico de última generación para hacer que el agua se comporte como agua y fluya por los agujeros, incluso respete principios físicos como el de los vasos comunicantes, ¿cierto? ¿Cierto? Pues en realidad este autómata celular simplemente aplica 3 reglas muy sencillas. Y algún cambio sutil. En este caso, el estado del individuo no va a ser algo binario, no va a ser un 0, un 1, un vivo o un muerto, sino que vamos a tener distintos estados que van a indicar si lo que tenemos es un bloque sólido, que podría ser, por ejemplo, un -1, por darle un valor. Si es aire o vacío, es decir, un hueco en el que no hay nada, que ahí estaríamos hablando de un 0, por ejemplo, y luego números 1, 2, 3, 4, 5 que indicarían la cantidad de agua que hay en ese píxel. ¿Y por qué podemos tener más de una unidad de agua por cada píxel? Porque aquí es donde va a entrar en juego la presión. Ahora que sabes esto, vamos a ver cuáles son esas reglas. La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. Vale, esa no, esa ya la sabemos todos. Primera regla, si la casilla o el vecino de abajo está vacío, es aire, es un 0, el agua cae, es decir, se propaga a esa casilla, es decir, va a ir cayendo hasta que se encuentre con algo que no sea aire. Segunda norma, si el vecino de abajo es algo sólido, es decir, es un -1 o es agua, ¿vale? Si no es 0, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a quedar ahí, se va a quedar parado y va a mirar qué hay en los lados. Si en los lados hay aire, o en alguno de los dos, va a ver si tiene suficiente agua para
cederle un poquito al lado. Si solo tengo 1 de agua, no, porque si la quito me quedo sin agua. Pero si tengo 2, pues voy a poner un poquito de agua para el lado. Si tengo un 3, voy a poner un poquito de agua para cada lado. Si en uno de los lados tengo una pared y en el otro no, pues voy a ir cediendo 1 de agua al lado. Y tercera regla, si la casilla tiene más líquido del que puede soportar, es decir, si tiene un valor de 6 o incluso de 7, ese agua está a presión. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a intentar subir hacia arriba, es decir, va a intentar mandarle agua al vecino de arriba. Si por lo que sea rebosa, el vecino de arriba, cuando llegue su turno, mandará el agua hacia los lados y hará que rebose. Algo muy bonito que podemos ver un poco más depurado en videojuegos como Oxygen Not Included, que utiliza esta dinámica de fluidos tan peculiar, pero a la vez tan eficiente. Ahora fíjate en este circuito eléctrico. Esto es lo que se conoce como White Wall o mundo de cables. Es otro autómata celular que nuevamente tiene solo 4 reglas y te permite generar cualquier tipo de circuito eléctrico real, crear puertas lógicas y construir cualquier máquina electrónica que se te ocurra y funcionará sin problemas. Cada agente o casilla tiene 4 posibles estados. Puede estar vacío, puede ser un cable o un conector, puede ser la cabeza del electrón o la cola del electrón. Tenemos esos 4 posibles estados. Y luego, ¿cuáles son las reglas para que vaya evolucionando y mutando? Es sencillo, si una casilla está vacía, en el estado siguiente sigue estando vacía, porque no hay nada, no hay cable ni hay nada. Si tenemos una cabeza de electrón, en el siguiente será la cola del electrón. Si tenemos una cola de electrón, en la siguiente iteración, en el siguiente ciclo, será un conector o cable. Y si es un conector o un cable, tenemos 2 opciones. Si tiene 1 o 2 vecinos que son cabezas de electrón, se convierte en cabeza de electrón. Si no, sigue siendo un simple conector. Y con esto se crean cosas tan complejas como las que estás viendo ahora mismo. Y como te digo, funcionan. Por cierto, ¿te gusta la música que estás escuchando? Pues sí, es música procedural generada de forma aleatoria por un autómata celular. También que puede generar música de distintos estilos, con distintos ritmos. Todo ello, nuevamente, con unas normas muy simples. Imagina aplicar esto a tu próximo juego. Imagina que no solo tengas un mundo abierto y aleatorio o procedural como en Minecraft o Terraria, sino que además tienes música que se genera en tiempo real, música que cambia en función de la escena, música que es única para ti. Y no solo son simulaciones, no todo es proceduralidad, estamos hablando también de hacer un mundo mejor. Estas simulaciones sirven para el mundo real, sirven para hacer predicciones de cómo se difundirá una enfermedad, cuál será la tasa de contagios, cómo puede evolucionar una población, cómo puede propagarse un incendio, cómo puede atacar una sequía a una zona. Todo eso se puede ver y mucho más. ¿Y cómo continuamos a partir de aquí? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el límite? Pues imagina creando un juego tipo Pokémon en el que las especies evolucionen de verdad, en el que se crucen, aparezcan poblaciones y tengan comportamientos extraños, se agrupen por distintas manadas, que tengas que ir persiguiéndolas. Esto es algo que ocurre en juegos como Dwarf Fortress, la fortaleza de los enanos, también un juego procedural increíble que utiliza estos autómatas celulares para generar todas esas simulaciones. Imagina creando un simulador social como los Sims, en el que los individuos interactúan entre sí, pero de una forma mucho más compleja, muchos más individuos lanzando rumores, chismorreando, haciendo que la presión de grupo haga cambiar las opiniones, haga cambiar las parejas, las amistades, se rompan de una forma espontánea y mucho menos calculada, más orgánica, más natural. O liderar batallas épicas con consecuencias impredecibles. Y para ello, lo único que necesitas es una idea y 4 o 5 sencillas reglas. Nos vemos en el próximo vídeo con un tutorial sobre cómo crear paso a paso en JavaScript el juego de la vida de Conway. Te espero ahí. Nos vemos pronto.